Hoy han vuelto a clase los alumnos de infantil y primaria que no lo habían hecho ayer porque estaban de fiesta en sus localidades, sobre todo en Valladolid y en Salamanca. Regresa la rutina a las aulas después del verano y entre las novedades del curso una importante. Tenemos nueva consejera de Educación. Rocío Lucas, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Alguna novedad, alguna incidencia en este primer día de cole? Ha comenzado con normalidad el curso. Sí. Sin incidencia, sin ¿no? incidencias. Aquí en Castilla y León no tenemos como en otras comunidades alumnos estudiando en barracones, ¿no? Nos quedan unos pocos todavía, ¿eh? Sí. Nos quedan unos 130 alumnos dispersos en toda la comunidad. Tenemos todavía 12 aulas pequeñas prefabricadas. Pero entiendo que sí que hay proyectos en marcha para ubicarlos en colegios. De cuando estábamos al principio hasta ahora, si tenemos 348.000 alumnos, estamos hablando de 100 que estén por ahí dispersos, pues el número es pequeño, pero vamos, en esta legislatura yo creo que terminaremos. Sí. ¿Cómo espera la consejera que sea su primer curso en el cargo? Bueno, pues el primer curso esperaba que fuera con normalidad, como es lo que se pretende en educación. O sea, arranca el curso hoy en Valladolid y Salamanca. Ayer fue en el resto de provincias, Soria también había comenzado con anterioridad y para que comience con normalidad las cosas no funcionan solas, o sea, ha sido una intensidad de trabajo también durante este mes previo de julio y agosto y la parte ahora de septiembre, de estar pendiente de rutas de transporte, estar pendiente de comedores escolares, estar pendiente de la adjudicación de todos los profesores, estar pendiente pues de la estructura organizativa de los centros, o sea, que es una maquinaria que si funciona, funciona bien, pero que tienes que estar, todas las personas que hay trabajando, pues muy pendiente. Entre los colegios que abrían ahí sus puertas estaba también el de la localidad zamorana de Villalba de la Lampreana, un colegio que ha sido noticia durante todo el verano porque no sabía si iba a mantenerse abierto o no iba a mantenerse abierto porque allí solo estudian 3 alumnos. ¿Es posible mantener abiertos estos centros, los de 3 y los de 4 alumnos? Al final es similar. Bien, ¿Va a ser posible? La Junta de Castilla y León siempre ha mantenido la apuesta por el mundo rural, entonces bueno, sí que es cierto que tenemos en este caso de 3 y 4 alumnos 42 centros para este curso. El año pasado había 40, o sea que hay 2 más que el curso que nos precede, pero consideramos que si queremos apostar por el mundo rural, queremos que la población se quede donde quiera vivir en el pueblo, pues las administraciones tenemos que ser cumplidoras con prestar los servicios públicos, y uno de los servicios públicos fundamentales es la educación. Claro, también depende de lo que quieran los padres, o sea, las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León, la Consejería, sí que pone la posibilidad de que ese colegio se mantenga abierto. Sí es cierto que lo de los 4 ya llevábamos de la anterior legislatura y las anteriores, y que el tema de 3 comenzó piloto el curso pasado y este curso se ha mantenido ya con mayor firmeza. Pero seguimos apostando que si queremos mantener la población en nuestros pueblos, los colegios tienen que mantenerse abiertos. Pero también hay en ocasiones, y conviene saberlo, que hay padres que deciden llevar a sus niños al colegio de al lado donde hay más alumnado. Claro, por eso a veces las administraciones hacemos planificaciones de que este curso se va a mantener, por ejemplo, una unidad de 3 alumnos y a lo largo luego del proceso de matriculación los padres deciden llevarles al colegio de al lado, con lo cual eso también, ahí las administraciones no pueden obligar a los padres donde matriculan a sus hijos. El curso ha empezado bien en lo que se refiere a los alumnos, a los profesores. Bueno, a los profesores ya se han organizado por parte de los sindicatos una movilización la semana pasada a las puertas de su consejería reclamando esas 35 horas semanales. ¿Se va a poder implantar esas 35 horas semanales este curso o esta legislatura? Sí, como yo ya dije también en mi comparecencia y en mis otras intervenciones, que el acuerdo de las 35 horas es un acuerdo que está firmado, evidentemente la intención de la Junta de Castilla y León en todos los colectivos es cumplirlo. También ese acuerdo establecía la necesidad de un desarrollo reglamentario, o sea, una norma que permita la aplicación de las 35, que es por lo que comento yo que me tengo que reunir con las organizaciones sindicales de forma inmediata para la efectiva materialización de las 35. En el caso de la Consejería de Educación hay que modificar una orden que establece el horario, porque el personal docente tiene horario lectivo, horario complementario y horas de libre disposición, con lo cual es necesario reunir la correspondiente mesa sectorial para modificar una orden que establece qué horario tienen los profesores. Pero, como ha comentado también el consejero de Presidencia, la aplicación de las 35 está firmado, está acordado y se pondrá en marcha, por supuesto. Esa propuesta de las 35 horas era una de las críticas que hacía ayer el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, y además también criticaba a la Junta de Castilla y León porque los niños no hubiesen comenzado el curso escolar con libros de texto gratis para todos. ¿A usted qué le parece esta propuesta del PSOE? De hecho, ha llegado también al Pleno de las Cortes en forma de PNL. Hay una PNL. De hecho, la propuesta que queremos desde la Consejería es que sea gratis, pero para aquellas familias que lo necesiten.
seguimos apostando por un modelo en el que la equidad sea fundamental en el sistema educativo. Ya se implantó el curso pasado el programa Releo y este curso, el programa Releo Plus, porque se está viendo el mejorar el índice, el IPREN, que es el porcentaje a partir del cual la Administración pues pone libros gratis, o bien en forma de préstamos o en forma de un cheque para que la familia los adquieran. Entonces, si antes era el 1,5 del IPREN, ahora es el 2,5 del IPREN, y esas familias que cumplen esos umbrales de renta tienen acceso a los libros gratis. Queremos que es mucho más de justicia y de equidad el tener gratis los libros para todas aquellas familias que lo necesiten, e ir aumentando ese umbral de la renta de la unidad familiar hasta llegar a unos umbrales que puedan considerarse que todas las personas y todas las familias que lo necesiten están atendidos. No gratis total todos los libros, e incluso también esas familias atender cuadernos, otro tipo de material escolar que acompañan también a los libros. No es partidaria, está no soy claro, partidaria. ¿no? De libros gratis para todos. No. Quiero recordar de su comparecencia unas declaraciones en las que a usted le preguntaban por un asunto que también fue noticia la semana pasada en la presentación de la propuesta de gobierno del Partido Socialista, de esas 370 medidas con las que Pedro Sánchez quiere gobernar, quiere convencer a Unidas Podemos. Se avanzaba la posibilidad de que las mujeres tuviesen un año, el primer año de matrícula gratis en las carreras científico-técnicas. Le preguntaban a usted y esto es lo que nos respondía. Toda la actuación que sea de discriminación positiva hacia la mujer también parece positivo, pero siempre y cuando venga con financiación o que nos sentemos con las comunidades autónomas, porque esa disminución de las tasas o de las matrículas va a costa del erario público de cada comunidad autónoma. Esas eran sus palabras. ¿Es partidario? ¿Esto no es discriminatorio para el resto de los alumnos? Sí, por eso es discriminatorio, por eso se habla de discriminación positiva. O sea, si se quiere potenciar... No, pero discriminación tal cual, ni positiva ni negativa. Digo positiva en la medida que tienes la tendencia a discriminar a un colectivo frente a otro colectivo, y discriminas de forma positiva, según en los parámetros del Ministerio, en aquellas colectividades, en aquel colectivo en el que tiene, digamos, están menos matriculados. Pero bueno, como digo, esas decisiones que son decisiones estatales, que ni siquiera nos las han comentado con las comunidades autónomas, ni siquiera ha habido una coordinación con las comunidades autónomas, se tienen que adoptar en el ámbito de otras medidas de coordinación, porque tampoco creo que sea una medida efectiva como para que se aumente de forma exponencial el colectivo de mujer en este tipo de carreras. Todo lo que sea disminución de matrícula es disminución de ingresos también para las universidades públicas, y es financiación que corre a cargo de las comunidades autónomas. Por eso comentaba en mi intervención, y sigo manteniendo, que cualquier tipo de estas medidas se tiene que llevar a acuerdo con las comunidades autónomas. Pero esto no es un poco minusvalorar la capacidad de las propias mujeres, en definitiva, que al final van a ser, y cada vez lo son más, el mayor porcentaje de estudiantes universitarios en nuestro país. Bueno, esa es la decisión del Ministerio si lo decide así. Yo, por ejemplo, evidentemente yo no pondría esa medida, o sea, no la pondríamos. Pero si lo decide así, que es una decisión también estatal que lo quiera promover, pues lo acogeríamos siempre y cuando viniera con financiación. También digo que hay otras medidas que se tienen que coordinar para que esas personas, en este caso las mujeres, que llegan a puestos de titulados y de grados, luego tengan posibilidad de hacer carrera en el ámbito universitario, carrera en el ámbito investigador, carrera en otro tipo de ámbito científico. Porque no solo se trata de que lleguen y se matriculen, sino que luego evidentemente hay que hacer otro tipo de mecanismos para que evidentemente haya mayor equilibrio en esos puestos. Entiendo que a la consejera de Educación le tiene que preocupar, evidentemente, como nos preocupa todo el acoso que se vive en las aulas, pero no sé si hasta el punto de lo que conocíamos ayer, ¿no?, cuando la Fiscalía General del Estado, en la presentación de su memoria, planteaba la posibilidad de instalar cámaras en las aulas de los colegios para intentar en alguna medida frenar los casos de acoso. En este caso hablaban de acoso sexual. ¿A usted qué le parece esta medida planteada ayer? Bueno, en primer lugar, yo creo que esas medidas necesitan un debate más sosegado. O sea, me imagino que fue dicha en algún contexto con la presentación de un determinado programa en el que sí que es cierto que, según manifiesta, se ha elevado el número de situaciones de acoso sexual en el ámbito educativo. Y por tanto cualquier medida que sea disminuir esa situación creo que hay que analizarla. Ahora, eso no significa que se tenga que implantar de forma inmediata y ni siquiera un debate y un planteamiento sosegado, porque hay informes de la Agencia de Protección de Datos, hay otros informes jurídicos que también podrían ser tenidos en cuenta a la hora de abordar este tipo de medidas. ¿Se va a hacer especial incidencia también este curso en evitar los casos de acoso sexual, pero también de acoso, de bullying que hay en los colegios? Sí, sí, por supuesto. Nosotros desde la Junta de Castilla y León ya se
ya funcionando el observatorio con la convivencia, pues desde casi prácticamente desde las transferencias, desde el año 2002, así ya se lleva funcionando el observatorio en conexión con el observatorio estatal. Y se están poniendo mediadores, se está dando mucha formación a los profesores en materia de cómo se pueden desarrollar ese tipo de situaciones, y es uno de los elementos donde se pone mucho hincapié. Bueno, estos días han comenzado los más pequeños a estudiar, pero no solo ellos, también han comenzado los más mayores, porque el curso universitario se inauguraba oficialmente el pasado viernes en la Universidad de León con un anuncio del presidente de la Junta de aumentar la inversión en investigación, 13 millones más que los que había presupuestados hasta ahora. Usted ayer estuvo, de hecho, además con el ministro, con Pedro Duque, habló de que Castilla y León ya tiene su excelencia universitaria. Hay que seguir apostando por la investigación, entiendo, en las universidades, lo va a hacer este gobierno. Sí, sí, por supuesto. Ayer en la reunión con el ministro Pedro Duque se están hablando de unos premios de la máxima excelencia, los Severo Ochoa, de la Alianza Sama, que ahí Castilla y León no ha concurrido todavía a ninguno de esos premios. Planteamos, porque así fue también requerida por el ministro, que Castilla y León expusiera cuál es el modelo que tenemos en el ámbito universitario de las investigaciones, y pusimos la existencia de que haya un modelo de investigación escalonado y planificado. O sea, escalonado es que damos ayudas mediante convocatorias públicas a grupos pequeños, dependiendo del tamaño, para que se vayan fomentando la investigación. Primero grupos líderes, luego proyectos, luego unidades de excelencia, hasta poder concurrir en esas acreditaciones de excelencia que dan, pues en este caso, los premios Severo Ochoa o de María de Maeztu. Pero que la apuesta por la investigación en las universidades es un hito y va a ser marcado esta legislatura, también es una realidad. Entiendo que esta legislatura se van a tener que poner a pensar también en un nuevo convenio entre las universidades públicas de cara al nuevo mapa de titulaciones, ¿no? Donde cada una de las universidades, sobre todo las universidades públicas de nuestra comunidad, pues querrán poner en marcha nuevos grados. Sí, cierto. El mapa de titulaciones, aquel acuerdo finaliza este curso, y a partir del siguiente curso, ya en conexión con los rectores, de hecho ya ha habido una reunión previa de rectores donde ya han puesto encima de la mesa que hay aspectos comunes, y uno de ellos es que quieren continuar con el tema de mapa de titulaciones, o sea que la evaluación ha sido muy positiva. El llegar de acuerdo en dónde tienes que poner un grado, dónde tienes que poner un máster, creo que es positivo para todas las universidades de Castilla y León, y tan pronto arranquen estos cursos universitarios, que quedan todavía Salamanca, Burgos, el resto de los campus, pues nos sentaremos para hablar del nuevo mapa de titulaciones. Ayer, cuando hablábamos con el rector de la Universidad de Burgos con motivo de su 25º aniversario, le preguntábamos, pues, por una cuestión que solemos preguntar cuando hablamos de la universidad: ¿por qué las universidades españolas no están en los más altos de los rankings internacionales? Él decía que todo esto es cuestión de financiación. ¿Es problema de financiación? Por supuesto, la financiación es importante, qué duda cabe. O sea, donde más financiación, más posibilidades tienes de hacer investigación. Los rankings valoran distintos aspectos. Por ejemplo, el ranking de Shanghái valora más la investigación, otro tipo de rankings valora más la docencia. Nuestras universidades están en puestos buenos en docencia, que lo decía también en mi intervención, y quizá son menos positivas en el ámbito de la investigación. Entonces, a la hora de hacer rankings, como te valoran esas investigaciones y esos proyectos, pues ahí es donde tenemos que incidir. Ya. ¿Va usted a seguir dando la batalla por, yo no sé si decir la EBAU única o una EBAU más equitativa entre las 17 comunidades autónomas de nuestro país? Sí, sí, por supuesto. Digamos, ¿Cree que va a conseguir igual, ganarla EBAU en única, algún EBAU momento? homogénea, ya se utilizan distintos adjetivos, pero con un gobierno en funciones es muy difícil abordar y plantear aspectos, entre otras cosas, porque tampoco hay posibilidades de reunirse y llegar a plantear en serio cuál es el problema que tenemos, pero ahí es nuestro caballo de batalla. Pero muchos de sus colegas parece que no están por la labor, en otras comunidades, digo. Bueno, pero cada vez hay más comunidades autónomas que se suman a esto, sí. O sea, Valencia hasta el otro día, ayer con los compañeros de Murcia también comentaban la situación, Galicia, o sea que, bueno, pero Pues sí, insistiremos. Le deseamos suerte en esa batalla, y no solo en esa, y en que todo el curso vaya bien. Gracias, Rocío Lucas, consejera de Educación. Muchas gracias a vosotros, un Bien, placer. gracias. Hasta luego. Buenas noches. En Castilla y León, hablamos otro tema totalmente diferente, se suicidan una media de 200 personas al año, 4.000 en todo el país, una lacra que se sitúa como la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico. En el Día Mundial contra el Suicidio, conviene hablar sin prejuicios de una realidad incómoda. Por cada suicidio hay 10 intentos. Es algo que está disfrazado. Creo que es muy difícil que encuentres a alguien
que diga a su terapeuta que viene a consulta porque ha pensado suicidarse. Es la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años y la segunda en adolescentes. Elementos traumáticos, una situación vital que no puede superar en ese momento. Si no se produce un buen abordaje psicológico posterior a la tentativa, a veces, si la persona no elabora lo que le ha pasado, lo vuelve a intentar. Pero no se habla de ello porque sigue siendo un tabú. La familia que tenía una persona suicidada en su ámbito estaba estigmatizada por la propia sociedad, era rechazada. Los psicólogos piden que la prevención empiece en la escuela y continúe en la atención primaria. A nivel nacional serían aproximadamente 40.000 casos de tentativa de suicidio que no se están atendiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra reivindicación? Pues que los psicólogos especialistas pudieran entrar en la atención primaria a poder atender los casos que tienen que ver con la salud mental. Desde hace años reclaman un plan nacional de prevención y más dinero para la investigación. Los datos son muy alarmantes, según esta información de nuestra compañera María Ramos de Castro, es decir, que es un problema, que hay que tomárselo muy en serio y no ocultarlo. En ello está el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, su vicedecano es Jesús de Blas y me acompaña esta noche en este último tramo del informativo. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esta información de mis compañeros comenzaba con una frase muy preocupante, toda la información en sí era muy preocupante, ¿no? Por cada suicidio hay 10 intentos. Sí. Y ya estamos hablando de, en el caso de Castilla y León, 200 suicidios al año. Sí, sí, alrededor de 200 en Castilla y León, sí, son cerca de 4.000 en toda España. En toda España. Ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que ustedes tantos años llevan reclamando, ¿por qué todavía no se ha puesto en marcha? Pues no lo sabemos. Nosotros creemos que es importante abordar el problema desde el punto de vista de la prevención. Pero claro, para que haya una buena prevención es importante que haya psicólogos en atención primaria. De hecho, las familias que han tenido familiares que se han suicidado o que han tenido intentos de suicidio están reclamando que se les atienda desde atención primaria. Y esto pues se está dilatando. Yo creo que lo que está ocurriendo es que está explotando, que las cuestiones emocionales que son fundamentales para el bienestar de la persona están manifestándose en todos los ámbitos y ya no se puede seguir ocultando, claro. Ustedes lo recuerdan en su nota de prensa, los medios de comunicación, dicen textualmente, consideran aún que el suicidio como un tema tabú. Eso entiendo que agrava el problema. ¿Qué estamos haciendo mal desde los medios de comunicación? Para solucionar un problema hay que conocerlo. Eso está claro. Los medios de comunicación se les ha transmitido equivocadamente la idea de que cuando se hablaba del tema del suicidio lo que se estaba produciendo era una especie de efecto de contagio y que eso podía dar lugar a que hubiera más intentos de suicidio y hubiera más suicidas. Y eso pues no está demostrado en ningún sitio, no solo no está demostrado, sino que nos parece que no es correcto el plantearlo desde ese punto de vista porque es ocultar un problema que tiene más víctimas que los accidentes de tráfico, casi el doble que los accidentes de tráfico. Y eso está ahí oculto. Claro, detrás de cada suicidio se calcula que hay 4 o 6 familiares que acaban tocados con el problema. Hay sentimientos de culpa, hay procesos depresivos, hay estados de ansiedad, en fin, es un problema, yo creo, y nosotros entendemos que es un problema de salud pública y que un problema de salud pública no se puede ocultar, hay que afrontarlo. Y por la parte que nos corresponde, y desde un punto de vista de un psicólogo que sabe de la materia, evidentemente, ¿cómo cree que se deben abordar estos asuntos en los medios de comunicación para mantener el equilibrio, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, desde luego no, yo creo que se hace muy bien el no ofrecer imágenes, el no dar el morbo, el no crear expectativas ideales o crear unas digamos, ideaciones absurdas con respecto al suicidio, ¿no? Se hace muy bien cuando se habla de las cifras, por ejemplo, cuando se da de una manera objetiva y cuando se transmite como problema de salud mental y como problema un problema de salud pública.
Hay mucho de herencia cultural en el tratamiento del suicidio, no solo desde los medios de comunicación, sino desde el conjunto de la propia sociedad a la hora de hablar de estos temas que, como decíamos al principio, son tabús, pero tiene que ver un poco, lo decía el decano de su Colegio de Psicólogos de Castilla y León, tiene que ver también un poco con nuestra cultura. Sí, con la herencia recibida. Sí. Indudablemente, bueno, desde el punto de vista ideológico, el suicidio siempre ha estado penalizado, hasta el punto de vista, digo, hasta el extremo de que los suicidas cuando eran enterrados no eran enterrados en sagrado, porque se consideraba que la vida es de Dios y que por tanto no es legítimo el disponer de ella. Yo ahí no entro, ¿no? Yeah. Nosotros lo abordamos desde el punto de vista científico, ¿no? Y lo que sí que estamos es cambiando un poco los modelos explicativos, ¿eh? Entendemos que el suicida no quiere morir. El suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Además, creemos que el suicidio es una batalla en el tiempo y además una batalla dura entre el instinto de conservación y la capacidad de razonamiento del sujeto. Cuando un sujeto empieza a idear y empieza a manejar la ideación de una autólisis, de un suicidio, empieza a dar señales y empieza pues, a hacer cosas desde descuidarse, desde el punto de vista de la higiene o de la manera de vestir, empieza a repartir un poco sus pertenencias, empieza a organizar un poco los papeles, empieza a dar señales de que algo puede pasar, ¿no? Y en una sociedad tan narcisista como la nuestra, ¿el problema se está agravando? No se está agravando, se está poniendo de manifiesto. Pero se está poniendo de manifiesto esto, se está poniendo de manifiesto el acoso escolar, se está poniendo de manifiesto la violencia de género, se están poniendo de manifiesto pues montones de cosas, porque la psicología, los psicólogos somos especialistas en conductas y en emociones. Y todo lo que supone emociones y conductas o es atendido debidamente o no permite que una persona sea suficientemente feliz, digamos, ¿no? Una persona no estará nunca teniendo un bienestar social si no tiene un equilibrio entre lo emocional y lo físico. Entonces se atiende a los síntomas, cuando hay una crisis de ansiedad, se atiende al síntoma, pero las causas pues hay que tratarlas. Y eso, insisto, o se hace desde atención primaria, que es, me parece, una de las herramientas básicas que deben empezar a contemplarse, o vamos a andar dando vueltas alrededor del problema sin llegar a solucionarlo. ¿Tienen ustedes los psicólogos algún modelo a seguir, algún país donde consideran que las cosas se están haciendo mejor y que en buena medida, gracias a una nueva estrategia a la hora de afrontar este tema, han podido reducir el número de suicidios? En Inglaterra, ¿O todo está por descubrir en este terreno? Bueno, la psicología es una ciencia muy joven y está cambiando modelos explicativos, como decía antes, en muchas cosas, ¿no? Y está haciendo evaluación en muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, sí que hay modelos preventivos y están dando buen resultado. Aquí en España se está intentando hacer, se ha hecho un estudio muy importante, el doctor Cano Vindel ha hecho un estudio con más de 1.400 casos tratados en atención primaria y bueno, ha venido a demostrar que no es una inversión, sino que no es un gasto, que es una inversión, exactamente. Yeah. Y además, bueno, pues que se han reducido tratamientos con medicaciones, se han reducido bajas laborales, se han reducido montones de problemas que, bueno, pues, que hacen ver que es que ya no queda más remedio que afrontar los aspectos emocionales y los aspectos conductuales en sus causas para poder solucionar problemas, entre ellos el del suicidio. Queríamos prestar atención a este asunto en el Día contra el Suicidio porque con los datos que hemos conocido gracias al Colegio de Psicólogos de Castilla y León es un tema muy preocupante. Les recuerdo las cifras, 4.000 suicidios al año en España, 200 aquí en Castilla y León. Gracias, don Jesús de Blas, vicedecano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, y espero que ese plan que llegan exigiendo desde hace tanto tiempo, pues al final se pueda poner en marcha. Nosotros también lo esperamos y muchas gracias por la oportunidad de poder comentarlo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Nosotros ya vamos a poner el punto final a este tiempo de información. Ya saben que ahora llega Francisco Cacho con toda la información meteorológica y que a partir de las 7:30 nuestra compañera Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.